miércoles, acompañándolos en cada noche con todos los temas de desarrollo aquí de la actualidad, temas periodísticos de interés general, para seguir acompañándolos en el periodístico de la casa, aquí por Canal 4 Regional, como decíamos, ¿no? Con un nuevo miércoles, con un nuevo tema que seguramente vamos a desarrollar y que tiene que ver mucho con este día que estamos atravesando. El miércoles 7 de junio es el Día del Periodista, obviamente con el saludo grande a todos los colegas aquí de Canal 4 Regional, todos nuestros compañeros que han festejado hoy, ¿no?, su día, que siempre es importante reivindicarlo, principalmente por la labor de los periodistas, del periodismo, también para hacer un análisis, también obviamente para tratar de buscar diferentes pensamientos en cuanto al rumbo, ¿no?, que puede llegar a tomar el periodismo, teniendo en cuenta que siempre este tipo de fechas son de celebraciones, ¿no?, pero principalmente dentro de lo que desarrolla el aspecto principal de la labor, de la libertad de prensa y de tantas cosas que han pasado a lo largo de los años en la República Argentina, en el mundo, y que hoy realmente con la democracia se lleva adelante una libertad de expresión que es difícil muchas veces de poder en estos tiempos tratar de llevar a poder defenderla, ¿no? Por eso es importante también realizar un análisis exhaustivo de todo lo que respecta nada más y nada menos a este momento que estamos atravesando a través del periodismo, a través de los medios de comunicación, que son muy importantes también en el desarrollo y en la opinión pública también a la hora de pensar, bueno, diferentes temáticas y que están dispuestas en lo que pasa habitualmente, ¿no?, en la República Argentina, obviamente lo que pasa en el mundo, porque no solamente repercute tampoco en nuestro país. Pero bueno, vamos a tratar de reflejar un poco esta fecha tan importante, vamos a tratar de hablar de periodismo, vamos a tratar de hacer un análisis también con periodistas, pero principalmente nos vamos a quedar con uno que ya tenemos en contacto y al cual vamos a estar saludando, que es nada más y nada menos que Agustín Lago, periodista de Televisión Litoral, de Infobae, periodista totalmente reconocido, ¿no?, en la República Argentina, que está bajo también temas que son muy importantes, que tienen en vilo muchas veces, no solamente la ciudad de Rosario, sino que también se ha hecho también tema nacional y de agenda nacional sobre las cosas que vienen sucediendo, y Agustín es una de las personas que mejor maneja también la información en este tipo de casos. Y te saludamos, Agus, y te damos la bienvenida y gracias por estar en este Hoy por Hoy de día miércoles. ¿Cómo va? Y feliz día también, ¿no? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Bueno, feliz día también, Marche, para vos y para todos los colegas, por supuesto. Y también, por supuesto, un saludo para la región. Obviamente. Agus, bueno, me quiero meter de lleno también en tu laburo, que realmente es muy importante. Cada vez que mencionamos la palabra periodismo, decimos siempre el momento de incomodar, ¿no? O por lo menos es en la carrera muchas veces lo que habitualmente te tratan de enseñar. El periodismo está para incomodar, para generar obviamente esa incomodidad en algunos lugares, en ciertos lugares en los cuales no se sienten, ¿no?, muy cómodos de tener a personas o a profesionales que estén detrás de esa tarea. Y a vos te toca hoy comunicar diferentes sucesos que van ocurriendo en la ciudad de Rosario, que decíamos recién, se van generando también detrás de la agenda nacional y que son muy difíciles muchas veces de abarcar. Entonces, la primera pregunta, o por lo menos el primer análisis que se hace es cómo llevar adelante, o por lo menos qué tipo de cosas tenés en cuenta a la hora de llevar adelante una información que seguramente tiene que ver con la sensibilidad de lo que está pasando en la actualidad. A ver, en policiales y en judiciales es bastante importante ser riguroso, estar Claro. seguro de lo que vas a dar, de la información que sea lo más veraz posible. A ver, cuando estamos hablando de un crimen, por supuesto, la situación el contexto de la escena del crimen hace mucho también a la labor nuestra, es decir, Mm, confirmar si la persona efectivamente fue víctima de una balacera, el estado de salud, obviamente no aventurarse, nunca hay que perder de vista, por supuesto, que hay toda una familia, todo un claro. vecindario detrás de una noticia que tal vez a uno no lo toca de cerca siempre, y al decir esta persona está grave o no está grave, a veces uno no mide las palabras y el impacto que pueden tenerlas. Mm, Es decir, ser riguroso y lo más precavido posible, desde ya en materia policial. Ahora, cuando uno se correlato de esos hechos, que generalmente es judicial, porque sí. judicial generalmente es post-hechos, uno ahí ya empieza a notar abordajes. Ahí uno empieza a trabajar con otro tipo de fuentes por fuera de las que aborda un policial, y ahí es donde uno empieza a notar el poder del judicial. El poder de la información judicial es básicamente lo que figura en un expediente. En mi caso me dedico a lo penal, por supuesto, de todo aquello que va a tener alcance después de un caso policial. Y siempre teniendo como marco, los hechos nunca son
objetivos, es decir, siempre hay una intencionalidad, siempre hay una situación que rodea un hecho, un contexto, por lo tanto, a la hora de también dar una información judicial, medir no solamente las palabras, sino también de tratar de darle lugar a todas las fuentes posibles sobre un hecho o sobre una investigación. Por un lado, la parte acusadora, que generalmente es el Ministerio Público de la Acusación, como por parte de la defensa. Claro. Defensa pública, defensa particular, que tiene, por supuesto, información para dar. Obviamente que está el prejuicio de la defensa de son todos inocentes. Bueno, Sí. también es su labor, ¿no? Digamos, estamos en un Estado de Derecho y la presunción de inocencia rige. En Argentina, más allá de las corrientes que estamos viviendo muchos todavía, Bueno, molesta que los periodistas sigamos tratando a claro, personas que, por claro. ejemplo, mataron como presuntos sicarios. Bueno, al no estar condenado, hay todo un aval legal que tiene esa persona si quiere a mí demandarme por no haberlo llamado presunto. Es decir, hay un montón de aristas que tocan de costado el abordaje de una noticia, que no tiene por qué saberlo, por supuesto, siempre el público, pero que nunca está de más contarlo, porque a veces Claro. es en los entretelones, a veces está este juego de, bueno, por esto está pasando tal cosa. Ujú. Agus, y en esto de la comunicación de estos temas que son muy sensibles, ¿dónde crees que está el desafío a la hora de poder contarlo? Bueno, en medirse. Yo creo que en policiales y judiciales, sobre todo en el Gran Rosario o en la Sí. región, el concepto de primicia ya ha quedado obsoleto. Policiales, y ni siquiera siendo policiales, haciendo exteriores, vas a ser policiales. Por lo tanto, vas a tener contactos con fuentes que te van a poder avisar cuando pasó un hecho de características graves. Ujú. Llámese un crimen, llámese un atentado o algún hecho de características de impacto, como por ejemplo a veces son algunos allanamientos. Es Mm. decir, eso de apurarse en dar información es algo a tratar todavía en las jornadas que estamos viviendo por estas horas. Digo porque al existir redes sociales, al Claro, existir claro. hoy una globalización de información a través de WhatsApp que nos llega a todos y prácticamente en el mismo momento, esto de apurarse y tal vez cometer un error en el que das y que tiene un impacto, repito, en una familia, en una Mm. víctima, en unos allegados a esa víctima, bueno, también hacen, ¿no?, a los desafíos que tenemos hoy desde el periodismo. Y también creo, es una opinión por supuesto Sí, personal, empezar a entender que más allá de que hay hechos policiales y hechos judiciales, no todo es contable. claro. A veces nos merecemos una mirada introspectiva, una autocrítica sobre el hecho de contar todo. A veces nosotros podemos llegar sin darnos cuenta, no teniendo el interés de hacerlo, o la actitud de hacerlo, en contribuir al tema que estamos abordando. Y doy, por ejemplo, algo muy de estos tiempos que tiene que ver con esta acción de los cartelitos que se dejan en Sí. lugares de atentados, de balaceras, no hacen al hecho. Ujú. Que cuando irrumpió eso en las escenas de los homicidios o de los delitos, eran novedosos, eran llamativos, eran curiosos, ¿no? Para la gente contar o saber, bueno, qué se había dejado en esa nota. Hoy los hechos se cometen para que se comenten esos carteles. Claro. Entonces, en este juego, esto me preguntás la palabra de Mm. desafío, digamos, esto me parece que es parte de los tiempos que estamos viviendo hoy, de, ¿es contable? ¿Cuánto me suma a mí informar lo que dice un cartelito al lado de un cuerpo que lo está llorando una familia? La verdad es que no agrega nada, y es más, repito esto, sin quererlo, estamos colaborando en la difusión del mensaje del plan criminal que se digitó desde prisión. Hoy por hoy los hechos que tienen trascendidos periodísticos sobre todo, o mediáticos a través de la televisión, de las redes sociales o de medios digitales de radio, son el certificado Claro. para que una persona que está presa y encomendó un trabajo pueda recibir la evidencia de que se concretó como lo Ujú. pidió. Ahora, Aus, recién dijiste y tocaste un tema bárbaro que son las redes sociales. ¿Las redes sociales es una cloaca o es una herramienta? Bueno, depende cómo se usen. Yo la utilizo Bien. como una herramienta, pero también es una cloaca, por supuesto. Hemos tenido semanas atrás, en Rosario puntualmente, en una zona de Rosario, la Mm. viralización de imágenes de hechos que no habían ocurrido en el momento en el que se viralizaron, habían ocurrido tiempo atrás, y la gente que la estaba viralizando lo hacía con el objetivo de saber si estaba pasando en Rosario. Me refiero a un crimen, me refiero a una balacera, que habían ocurrido, por ejemplo, tiempo atrás, pero que no había ocurrido el día de la viralización. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? La veracidad. La Ujú. veracidad y la viralización de los hechos a veces hacen de que lo viral
parezca real. Y no todo lo viral es real. Entonces, el desafío hoy de las redes sociales es esa disociación que uno puede hacer del trabajo que uno tiene. Ujú. Entre si lo utiliza como una herramienta o si lo utiliza como una cloaca. Por supuesto que en periodística las redes sociales vienen a colaborar. A mí me pueden pasar un montón de informaciones, como a vos, Juan, Ujú. a través de las redes sociales, y eso no significa que tal como me la pasan hayan sido una verdad. Eso es una de las tantas fuentes informativas de las que uno se nutre, y a partir de allí empieza a desandar todo un camino para ver si efectivamente fue como pasó la persona que te lo pasó vía redes sociales, bajo esos términos, si fue más o menos grave. Hay un montón de circunstancias en las que nosotros nos tenemos que valer en nuestro trabajo, si no, prácticamente trabajaríamos para las redes sociales, y evidentemente no es ese hoy por hoy nuestro trabajo. Nuestro trabajo Totalmente. es usar las redes sociales como uno de los insumos, entre otros, para poder nutrirnos de información y posteriormente hacer algo más elaborado, digamos, a la hora de poder informar lo que tengamos que informar, del rubro que sea dentro del periodismo. Sí, totalmente. Y con esto me quiero quedar porque recién hablabas un poco de la utilización de esas imágenes que a lo mejor muchas veces se pasan, que se viralizan, con obviamente detrás una tarea que evidentemente tiene esa persona de poder viralizarlas. Pero en esto también, ¿cómo crees que el medio de comunicación o los medios de comunicaciones tendrían que manejar? No sé si tendrían, pero a lo mejor me gustaría escuchar también desde tu lugar, desde de lo que vos también ves a diario, de lo que se informa, del papel que cumplen los medios de comunicación. Y hablo muchas veces del amarillismo, ¿no? Que hay gran parte de muchos de los medios que tratan de buscar ese recurso para seguir levantando en las redes sociales likes o para seguir levantando televidentes. ¿Hasta qué punto se puede llegar a jugar con eso, digo? Bueno, hay toda una cuestión, hay una cornisa, ¿no?, entre el Sí, amarillismo y la información hoy, que no es de hoy, en realidad viene de hace un tiempo sí, sí, atrás, solamente que totalmente. antes, cuando nosotros empezábamos tal vez a estudiar periodismo, no había la cantidad de canales 24 horas informando que hay hoy, y eso también hace que los canales todo el tiempo quieran contar sobre lo mismo, algo distinto todo el tiempo, y la verdad es Ujú. que no tenés noticias 24 horas, o por lo menos no de agenda importante, a eso me Claro. refiero. Ahora, sí, hay un montón de desafíos, hay un montón de situaciones para poder reflexionar. Nosotros hace poco en el Sindicato de Prensa de Rosario presentamos una guía Ujú. para tener determinadas precauciones a la hora de trabajar. Claro. Porque repito, yo hago policiales, pero vos, Juan, cuando salís a la calle a hacer un móvil o a hacer exteriores, estás haciendo policiales, porque Ujú. en esta región estamos teñidos y estamos atravesados por la inseguridad y la violencia. Le gusta a quien le guste. Claro. Entonces, hay situaciones en las que tomar ciertos recaudos. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? ¿A quién, en este caso, nos dirigimos y de la forma en la que nos dirigimos? Y muchos tipos de lenguajes a la hora Ujú. de informar, que no van únicamente desde el periodista que está dando la información. Por caso, por ejemplo, en un noticiero, ahora en un Zócalo. Es decir, incluso la manera en la que se va titulando una conversación, una noticia en vivo, un abordaje en exteriores, hace a la construcción de la información que uno está mostrando. Por eso digo, es importantísimo hoy empezar a entender que estamos parados en una profesión muy cuestionada, Sí. muy volátil en cuanto al funcionamiento, porque cada vez somos más polifuncionales. Yo trabajo en diario digital, trabajo en radio, trabajo en tele. Es decir, nos toca trabajar en distintas tareas y en todas tenemos que saber adaptarnos. A lo que nos falta ahora, últimamente, adaptarnos es a saber hasta dónde, cuándo. Exacto. Porque hay muchos casos emblemáticos. No me quiero valer únicamente de Rosario o el Gran Rosario. Voy por caso, por ejemplo, al juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Era Sí, necesario, digamos, contar cada uno de los detalles, cada uno, claro. qué lo golpeó, cuánto lo golpeó, qué le produjo. Bueno, en realidad es algo más de valoración de prueba, de un tribunal pluripersonal que tiene que evaluar determinadas cuestiones técnicas. Al medio de comunicación yo sé que le sirvió, porque evidentemente veo los parámetros a través de Ujú. redes sociales y de audiencia, y veo que le ha servido ese detalle que ha contado de un crimen aberrante, repudiable, sin lugar a dudas. Pero digo, ¿hasta qué punto también estamos nosotros involucrados en esa información desde lo ético? ¿Cuánto más me puede servir contar hasta dónde le pegó una persona hasta matarla? La verdad es que a veces, y es realmente un desafío hoy de estos tiempos, es en situarnos en tiempo y espacio. Preguntarnos qué también hacemos nosotros desde el lugar que nos toca para bajar mensajes que no sean contradictorios. Porque Claro. muchas veces se habla de que hay mucha violencia. Prendo la tele en la radio,
C5N o TN a las 7 de la mañana te están mostrando un crimen en vivo. O Totalmente. cómo golpearon a la salida de un boliche entre 5 personas hasta dejarla tendida en el suelo. 7 de la mañana. Claro. Ya ni siquiera hay un horario de protección prácticamente al menor, porque eso que pasó a las 7 de la mañana te la puedo mostrar a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde. Hay un límite no establecido que ya no existe. Ujú. Y eso es tal vez lo raro en lo que estamos viviendo hoy, y sobre todo en una región tan atravesada de violencia, tan Totalmente. en la mira en lo nacional, también tristemente en lo internacional. Bueno, ver qué contamos y cómo lo contamos, sin dejar de contar, buscando más calidad que cantidad. Porque la realidad es que en esta región, si queremos encontrar casos para abordar desde lo policial, vamos a encontrar, lamentablemente y tristemente, muchos. Bueno, sobre esos muchos, cómo informar de mejor calidad en lugar de basarnos o de alguna forma ampararnos únicamente en fuentes policiales que muchas veces también nos buscan con el objetivo de que nosotros contemos lo que quieren que se cuente Claro. de algunos de estos hechos. Y muchos de los desafíos que nos atraviesan Ujú. hoy. Estamos hablando, por supuesto, de algunos ejemplos. Totalmente. Agus, por último, no te quiero robar tiempo y también me interesa también en esta parte, hablamos de temas que muchas veces son sensibles, que temas que son difíciles muchas veces de trabajar detrás de todo lo que existe en cuanto al narcotráfico, lo que existe en los temas policiales y judiciales que vos hablas. ¿Hasta qué punto o hasta qué momento llega también, si es que pasa o no, el miedo, digo, ¿no? De tocar temas sensibles, de tocar a personas o nombres que muchas veces están dentro de una agenda en la cual, bueno, se genera también el propio terror hasta de las personas o de los propios televidentes que cada vez que escuchan un nombre abren los ojos y prestan atención. Lo que tenemos que entender es que tenemos que tener todos cuidado. Bien, Desde el lugar de que me toca informando hasta el lugar de la persona que publica vía redes sociales que le va llegando. claro, No sin mala intención, a eso me refiero, pero digo, se ha globalizado tanto el menudeo de droga, el negocio o la industria del sicareto y la violencia en Rosario y en el Gran Rosario, que nunca sabes si no estás conviviendo al lado de un vecino que trabaja de algo, de lo que uno repudia, informa o da a conocer. Digo, aprendí a partir de mucho de lo que pasa o de lo que consumo en cuanto a información, a ser tal vez más precavido de lo que yo acostumbraba a hacer, a no mostrar mi vida privada, a no contar ni dónde vivo, ni con quién vivo, ni quiénes son mis afectos, como así también, si salgo de mi casa, tomar todas las medidas necesarias para evitar posiblemente un hecho de inseguridad. Tal vez no lo voy a evitar, pero digo, uno desde lo personal puede, y también en su círculo cercano, ir tomando determinadas decisiones para ser precavido. Muchas bien. veces no vas a poder prevenir algo, pero probablemente siendo más precavido no das a conocer todo lo que haces o cómo lo haces y de alguna forma no la dejas tan fácil. Me Claro. refiero en todos los ámbitos, desde la vida personal hasta la vida laboral. A veces mostrar tanto, esto que antes hablábamos de Ujú. hasta dónde mostrar en la información, también hasta dónde mostrar en la vida de uno o con sus afectos. Nunca nos olvidemos que somos una vidriera, las redes sociales lo son, entre otras Claro. cosas, y a veces no nos damos ni cuenta de estas situaciones. Y también informando, nosotros somos una vidriera de lo que hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, también tener el desafío personal de nosotros, para nuestro círculo íntimo, y también ser rigurosos. No solamente rigurosos en lo laboral, digo Ujú. ser de alguna forma, tomar recaudos porque los tiempos que atraviesan son bravos, probablemente por lo que estamos también viviendo, no vayan a ser en el corto plazo por lo menos muy mejores, digamos. Totalmente. Agus, te agradecemos enormemente por este contacto y por la reflexión, ¿eh? Y me parece que también es un punto importante tenerte para hablar de este día tan importante. Así que te agradecemos enormemente, te mandamos un abrazo muy grande. Un abrazo grande y por supuesto feliz día para ustedes. Un saludo a la región. Un abrazo muy grande. Agustín Lago, periodista de policiales, de judiciales, periodista de Televisión Litoral, de Infobae, bueno, no hace falta ni que se lo explique, lo conoce muy bien. Agustín seguramente está dentro de los mejores periodistas, no solamente de aquí en la región y de Rosario, sino de la República Argentina, por la profesionalidad,
por esto que escuchábamos, ¿no? Las reflexiones, la idea de ayudarnos todo el tiempo a aprender un poco más. Y eso seguramente que se celebra, ¿no? De tener tan cercano muchas veces a personas que también son valientes a la hora de poder comunicar y a la hora de poder dar a conocer cuestiones muy sensibles que están ocurriendo y que lamentablemente siempre dañan, ¿no? Con la paz social, las noticias que vemos a diario en el mundo de la comunicación. Tenemos mucho más para hablar del Día del Periodista, obviamente, de las reflexiones. En un ratito nos vamos a meter con algo muy, pero muy lindo de Rodolfo Walsh. Pero ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida venimos con mucho más. Lleva el calor a tu hogar con las promociones de Monumental Hogar. El mejor precio contado. Hasta 25% de descuento. Hasta 12 cuotas sin interés en calefacción. Y los planes ahora 18, ahora 24 y ahora 30 en todos nuestros productos. Además, conseguí la mejor financiación con tu crédito Monumental. No pierdas más tiempo. Los mejores precios y promociones conseguidos en Monumental Hogar y monumentalhogar.com. Nuevo día, nuevo horario para el espejo retrovisor. Día miércoles, 21 y 30 horas, claro, abrimos el baúl de los recuerdos y compartimos juntos todo lo que estuvo pasando en estos años en el Canal 4 Regional. Te esperamos los miércoles, 21 y 30 horas. Bingo Interclubes ya es un clásico. Y vuelve con la más maravillosa fiesta de premios del mejor bingo en vivo del país. La edición 2024 es extraordinaria. Pedísela a clubes e instituciones y a los mejores vendedores del país. bingointerclubes.com.ar 0800 888 3471. Bingo Interclubes es un clásico. Muy pronto nos encontramos con decisiones en camino a las PASO 2023, conociendo a todos los precandidatos aquí en la pantalla del 4. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta. Todas las especialidades médicas en un nodo estratégico en nuestra región. Exclusiva aparatología en imágenes de avanzada, ecografía 5D, radiología digital, mamografía, densitometría y tomografía computada. Medicina laboral integral para empresas, carpetas de ingresos y egresos. Recibimos a todas las obras sociales. Centro de Salud y Diagnóstico Dr. Felipe Acosta, Belgrano 658, Carcarañá. La salud en buenas manos. Todos los jueves, desde las 9 de la noche, te esperamos en la pantalla de Canal 4 Regional en Con Alma de Pueblo. Un programa para disfrutar en familia de cultura nacional y latinoamericana. Jueves, 21 horas. Los esperamos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar. Sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón.
Seguimos en esto de por hoy por el Día del Periodista, seguimos compartiendo obviamente todo el análisis, todo lo que de lo importante, ¿no?, de este día. Teníamos la posibilidad también y el enorme placer de compartir con nosotros hoy Agustín Lago un poco de la reflexión, ¿no?, de estos momentos que se viven en el mundo del periodismo, principalmente aquí cerquita, en la ciudad de Rosario, en donde pasan tantas cosas y en donde el periodismo muchas veces trata de informar, pero bastante también tratar de incomodar, ¿no?, por cuestiones que están pasando, cuestiones que son realmente muy graves, que atentan muchas veces contra la paz social y que los periodistas tienen, o tenemos en este caso, la responsabilidad de poder informar y de poder comunicar sin ser cómplices tampoco de lugares o de grupos de personas que tratan de sembrar ese terror y de poder comunicarlo a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, en esto cuando hablamos de incomodar y de generar, ¿no?, esta cuestión tan linda que tiene el periodismo, hablamos de Rodolfo Walsh, hablamos del periodista, escritor que sigue estando en la memoria de toda la República Argentina, no solamente por sus obras, por Operación Masacre, por su gran cantidad de obras que han ido pasando a lo largo de todos los años en la Argentina y que hoy siguen siendo muy reconocidas, sino también por la labor y por la misión en su momento, en una época de dictadura militar, de seguir comunicando a través de distintos métodos, como por ejemplo lo que ha fundado la Agencia de Noticias de la Clandestinidad, que es el famoso ANCLA, que en su momento se formó con un grupo de periodistas para informar lo que pasaba en la Argentina, con la dictadura, con la desaparición de personas, pero mandando esas informaciones a medios de Latinoamérica, a medios de otros países, para que lo puedan informar, porque claro, estaban totalmente censurados en la República Argentina. Bueno, Rodolfo Walsh, obviamente baleado, desaparecido en la época de la dictadura, tenía un nombre muy importante, o por lo menos es un término más que importante dentro de lo que es la rama del periodismo en la República Argentina. Vamos a compartir un gran documental de Filonews, este medio de comunicación, este espacio en el cual estuvo brindando para conocer un poco más de cerca la labor, pero principalmente quién fue Rodolfo Walsh. Y si usted no conoce realmente cuál fue la labor, escúchelo porque realmente es muy interesante. Hola, el 25 de marzo de 1977, en algún momento entre las 13:30 y las 14 horas, Rodolfo Walsh se enfrentó a los tiros con un grupo de tareas de la ESMA en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos. Luego, herido, fue subido en un vehículo. Desde entonces, su cuerpo se encuentra desaparecido. ¿Quién fue este escritor que cambió la manera de hacer periodismo de investigación en Argentina? ¿Cómo fue su paso de escritor de cuentos policiales a militante? ¿Es verdad que antes de ser parte de Montoneros había sido un ferviente antiperonista? Ya te lo cuento todo sobre Rodolfo Walsh a 45 años de su secuestro. Rodolfo Walsh nació el 9 de enero de 1927 en Choelechuel, provincia de Río Negro. Se crió en el seno de una familia conservadora de ascendencia irlandesa y a los 13 años dejó la Patagonia para hacer la secundaria en Buenos Aires, en un colegio pupilo de curas irlandeses. Rápidamente se metió en el mundo de la literatura y el periodismo. A los 17 años empezó a trabajar como traductor y enseguida publicó sus primeras notas periodísticas. Eran movilizaciones de jóvenes. El año 45 es el año en que se configura la candidatura presidencial de Perón, en que se discuten muchas cosas. En 1953, Walsh publica su primer libro, Variaciones en Rojo, una colección de relatos policiales que marca el pulso de sus intereses en ese momento. 2 años después, su hermano Carlos, que era oficial de la Marina, participa de los bombardeos a Plaza de Mayo contra el gobierno de Juan Domingo Perón. En septiembre de 1955, Perón fue derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora y ese hecho iba a cambiar para siempre la vida de Rodolfo Walsh. El Walsh de los comienzos era un escritor acomplejado, que vivía bajo la sombra terrible de un Borges a quien admiraba y a quien además había tratado ocasionalmente. De hecho, conoció a su mujer y a la madre de sus hijas en una reunión en la casa de don Jorge Luis. Borges había devuelto a la dignidad 2 géneros que él pensaba que podía llegar a cultivar, que eran el policial y el fantástico, y por otro lado tampoco estaba demasiado lejos de Borges en materia ideológica, ¿no? Hasta ese momento Walsh se consideraba a sí mismo como un nacionalista católico y ante todo
como un gorila furibundo. La caída de Perón no solo fue un hecho trascendental en la historia argentina, sino también en la vida de Rodolfo Walsh. Con el golpe empezó la resistencia y con la resistencia llegó la persecución. El 9 de junio de 1956, el general Juan José Valle intentó hacer un levantamiento en contra de la dictadura. El intento fue fallido y un grupo de civiles fue fusilado en un basural de José León Suárez. Un tiempo después, Walsh escuchó una frase referida a ese hecho que lo iba a cambiar todo. Alguien se le acerca y le dice: hay un fusilado que vive. A partir de ese momento, Rodolfo Walsh no puede pensar en otra cosa como ¿quién es ese fusilado? ¿Dónde está? ¿Cómo encontrarlo? Hasta que Walsh empezó a investigar los fusilamientos, nadie sabía nada sobre los sucesos. Él se obsesionó con la historia y junto con la periodista Enriqueta Muñiz buscó reconstruir las historias de los asesinados y del fusilado que vive. El resultado de esa pesquisa sería uno de los grandes libros de la literatura argentina, Operación Masacre. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve. ¿Qué nos van a hacer?, pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. La investigación de Walsh cambió muchas cosas en muchos sentidos. Por un lado, su descubrimiento de una red de crimen y persecución llevada a cabo por la Revolución Libertadora lo obligó a refugiarse en una isla de Tigre y andar con un revólver encima, por si las moscas, ¿viste? También tuvo que conseguir un documento de identidad falso. Por otro lado, Operación Masacre inauguró un género que años después sería un furor, la novela de no ficción. Aunque este libro se publicó en el año 1957, para el canon literario quedó establecido que el primer libro de ese género fue A Sangre Fría, del norteamericano Truman Capote, editado 8 años después. Cosas de la vida y del marketing americano. No hubo vuelta atrás para Rodolfo Walsh. Cambió su literatura, cambió su vida y cambió su manera de mirar el mundo. Yo les sugiero siempre a los estudiantes de periodismo que lean el prólogo de Walsh a Operación Masacre. Es prácticamente todo lo que hay que saber de periodismo. Walsh recibe un dato, le dicen hay un fusilado que vive y a partir de ahí empieza a buscar a ese tipo, a ese fusilado que vive y que puede contar exactamente lo que pasó. Claramente es la premisa del periodismo de investigación. Un dato, chequearlo, confirmarlo y contarlo. Y además contar algo que el poder no quiere que se sepa. Esa es la definición más clara de periodismo de investigación. Pero lo hace con los recursos de la literatura. Y ahí uno entiende por qué estamos hablando de un género literario, la no ficción, que prácticamente en el mundo inaugura Walsh un poquito antes incluso que Truman Capote. De escritor de cuentos policiales pasó a escritor de investigaciones comprometidas. De antiperonista furioso a no soportar la injusticia. A mediados de 1959 se instaló en Cuba. La revolución de Fidel Castro había ocurrido unos meses antes. En la isla Walsh fue uno de los fundadores de la agencia de noticias Prensa Latina, que buscaba combatir la propaganda norteamericana contra la revolución cubana. Estuvo a cargo de los servicios especiales del Departamento de Informaciones y entonces hizo algo increíble que le salvó la vida a miles de personas. Él saca un cable de Associated Press que le llama profundamente la atención, que es un cable que viene con columnas de cifras. Entonces se da cuenta, por la reiteración de ciertos números, por la exactitud de las cifras que van de 5 en 5, que evidentemente está en presencia de un código que hay que descifrar. Te lo paso en limpio. Usando sus conocimientos de criptografía, Rodolfo Walsh descubrió, a través de lo que simulaban ser unos inocentes cables comerciales de una empresa bananera, la invasión que Estados Unidos planeaba hacer en la bahía de Cochinos de Cuba. Algo increíble, ¿no? Hacía poco más de 2 años que Fidel Castro gobernaba Cuba, cuando el 17 de abril de 1961, una fuerza integrada por más de 1000 exiliados opositores, con el apoyo de los Estados Unidos, desembarcó en Playa Girón y Playa Larga, con la intención de derrocar el régimen de la revolución
en un ataque conocido como Operativo Bahía de los Cochinos. De regreso a Argentina, Walsh siguió publicando libros que buscaban influir de manera directa en la realidad política. Así, tanto sus investigaciones periodísticas como su ficción se vieron atravesadas por su fuerte compromiso militante. En 1968 se reunió con Perón en su exilio en Madrid. Un año después empezó su militancia en el peronismo de base, que sería la antesala de su ingreso a la agrupación Montoneros. En Montoneros, Walsh era el responsable del Departamento de Informaciones e Inteligencia y junto a su amigo Paco Urondo fundó Noticias, un diario matutino que llegó a vender 130.000 ejemplares por día. El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Estado, que sería el más sangriento de la historia argentina. Rodolfo Walsh y tantos otros militantes pasaron a la clandestinidad. El 29 de septiembre de ese año fue asesinada su hija Vicky. Para Rodolfo fue un golpe durísimo. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en una reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre, mal pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Durante 1976, Rodolfo Walsh fundó dos agencias de noticias, Ancla y Cadena Informativa, con el objetivo de denunciar los crímenes de la dictadura. El 24 de marzo de 1977 envió a los diarios su famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar, que detallaba con datos precisos las atrocidades políticas, sociales y económicas de los militares. Encontrar, digamos, una clave racional a las atrocidades cometidas, ¿no? Es decir, que esto no era por casualidad, se respondía a un proyecto, un plan, y sobre todo un plan económico. Y ahí también él decide recuperar su identidad, es decir, la carta iba a salir con su nombre. Al día siguiente despachó varias copias más. Entre las 13:30 y las 14 horas fue interceptado en la esquina de San Juan y Entre Ríos por el grupo de tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Se resistió a los tiros. Luego, herido, fue subido a un vehículo y desde entonces está desaparecido. Tenía 50 años. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en El Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de mi propia hija que murió combatiéndolos son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. A 45 años del secuestro, desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh, su nombre sigue siendo sinónimo de compromiso político y de excelencia literaria. Y su muerte nos recuerda el pedido irrenunciable de memoria, verdad y justicia. Gracias, salud y hasta la próxima. Y qué mejor que terminar con Rodolfo Walsh, ¿no? Este Día del Periodista, estas reflexiones que hemos hecho realmente para seguir contándoles a ustedes que nos siguen a través de Canal 4 Regional durante todos los miércoles la tarea del periodista, la tarea del periodismo, la tarea de los medios de comunicación. Siempre sobre ese lema de poder informar, pero a su vez también tratar de que en la investigación las incomodidades siempre se representen para un montón de personas que no les gusta y que realmente ocultan por ahí mucho de lo que ocurre o de lo que pasa habitualmente en el día a día y que a través justamente de la labor de estas personas muchas veces se terminan sacando a la luz o se terminan sacando las verdades de todo lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? En esos diversos temas. Por eso siempre es importante reivindicar la tarea de Rodolfo Walsh en el Día del Periodista, de reivindicar su nombre, de reivindicar la tarea y fundamentalmente las aspiraciones que siempre tuvo para poder seguir comunicando a pesar de todo. Que eso es, creo que, el lema fundamental, ¿no? De lo que nos enseñan en la carrera de periodismo y lo que nos seguramente tenemos que seguir aprendiendo a la hora de ser periodistas y a la hora de seguir comunicando. Nos vamos, se quedan obviamente aquí en la pantalla de Canal 4 Regional. Nosotros volvemos el próximo miércoles, como todos los miércoles, con más Hoy por Hoy en el Periodístico de la Casa. Un muy feliz Día del Periodista a todos nuestros compañeros nuevamente, que hacen posible que hoy Canal 4 Regional sea el medio de la región más importante a nivel cable que estamos teniendo. Así que un abrazo
muy pero muy grande a todos los compañeros y gracias a ustedes que son los que habitualmente siempre hacen que este medio siga creciendo. Gracias, nos reencontramos la próxima semana, el próximo miércoles. Que tengan linda semana.